Capítulo 24. Lo que veo en ti. Lunar bloqueó el estrecho pasillo con su enorme cuerpo peludo. El animal gruñía mientras sus ojos amarillos observaban fijamente a Inísel. La emperatriz permaneció inmóvil. No entendía cómo Lunárgido había escapado. Y entonces un pensamiento terrible cruzó su mente. ¿Y si ha venido a matarme? Lunar avanzó lentamente. Olfateó el aire a su alrededor y mostró los colmillos en un rugido grave que hizo temblar el pasillo. Pero de repente todo cambió. El gruñido feroz se convirtió en un sonido suave, y antes de que Inísel pudiera reaccionar, Lunar le lamió el rostro con inesperada ternura. La emperatriz se quedó paralizada unos segundos antes de dejar escapar una pequeña risa nerviosa. Con cautela, acarició el oscuro pelaje de la criatura y Lunar respondió con un cálido resoplido. Poco después, la enorme bestia la empujó juguetonamente con la cabeza, haciéndola caer al suelo. Inísel soltó una carcajada sincera mientras Lunar continuaba olisqueándola y lamiéndola como un cachorro gigante. Por unos instantes, todas sus preocupaciones desaparecieron. Finalmente, Lunar se tumbó tras ella, rodeándola con su enorme cuerpo protector para que pudiera apoyarse en su cálido pelaje. Inísel cerró los ojos unos segundos, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cuando volvió a mirarlo, comprendió algo importante. Lunar no era una amenaza, era un ser salvaje y poderoso, pero también una criatura que parecía poseer un noble corazón. Tras varios minutos de silencio, Inísel habló con suavidad. Lunar, pequeño, ¿qué haces aquí? ¿Cómo lograste escapar? Lunárgido emitió un sonido grave, casi melancólico. Inísel entendió entonces que había utilizado sus poderes para liberarse de su encierro. ¿Por qué te has escapado, pequeño? Lunar gruñó suavemente. No quería seguir encerrado. Era una criatura nacida para la libertad. A mí tampoco me gusta estar encerrada, pequeño, confesó Inísel en voz baja mientras acariciaba el oscuro pelaje de Lunárgido. Últimamente siento que soy una prisionera en mi propio imperio. La emperatriz bajó la mirada. Todo se está desmoronando y no puedo detenerlo. Lunar respondió con un leve gruñido, como si comprendiera perfectamente su dolor. Tras unos segundos de silencio, Inísel suspiró. Lunar, ¿qué debo hacer contigo? Sabía que no podía dejar libre a una criatura tan inmensa y salvaje por las calles de Sabla Urbo. El pueblo ya vivía aterrorizado por los ataques de la garra del tigre, y cualquier aparición inesperada podría provocar el caos. No puedo liberarte, pequeño, admitió finalmente. Mi deber es proteger a mi gente. El recuerdo de la plaza de la Picota cruzó su mente. La culpa volvió a oprimirle el pecho. Mi pueblo teme aquello que no entiende. Lunar emitió un suave lamento y la miró con expresión casi suplicante. Inísel soltó una pequeña risa melancólica. ¿Así convences a Liana cuando quieres algo? Al escuchar el nombre de la joven, la criatura bajó la cabeza. La extrañas, ¿verdad? Lunar respondió con un gruñido grave y desesperado. Inísel comprendió entonces que ambos compartían algo parecido: la sensación de pérdida. Durante varios minutos permaneció en silencio, debatiéndose entre la lógica y el corazón. Como emperatriz, debía pensar en la seguridad de Erial. Pero Lunar no parecía un monstruo, parecía alguien herido. Finalmente, tomó una decisión. No volverás a una celda, dijo con firmeza. No lo mereces. Los ojos dorados de Lunar brillaron de inmediato. Pero tampoco puedo dejar que vagues libremente por la ciudad. Quiero que me prometas que permanecerás dentro del recinto del templo. Lunar inclinó la cabeza unos segundos antes de lanzarse sobre ella con efusividad, lamiéndole el rostro una y otra vez. ¡Por todos los dioses!, rió Inísel mientras intentaba apartarlo. Está bien, entiendo que aceptas. Cuando logró recomponerse, comenzó a caminar por los silenciosos pasillos del templo. Por ahora, este será tu hogar, pequeño. La enorme criatura la siguió obedientemente. Poco después llegaron al patio donde descansaban sus aimas. Allí, Lunar se detuvo de golpe. Un gruñido suave escapó de su garganta mientras observaba el corazón del recinto. ¿Quieres ir allí?, preguntó Inísel al notar la atención de Lunar sobre el patio de los elementales.
Lo siento, pequeño, pero no es posible. Le acarició el hocico con suavidad. Mis aimas son desconfiados con los extraños. No sé cómo reaccionarían al verte. Lunar pareció aceptar la explicación y restregó la cabeza contra su brazo con afecto. Mientras tanto, en las mazmorras del templo, Lyanna permanecía sentada en silencio, tarareando una vieja canción de las Islas Perladas. La melodía apenas lograba aliviar la tensión que llenaba la celda. Todo cambió cuando la puerta se abrió bruscamente. Xaidan apareció acompañado de varios soldados dinamis. Su rostro estaba marcado por la furia. ¿Dónde está la bestia?, rugió acercándose a los barrotes. ¿Fue este tu plan, bruja? ¿Liberarlo para poner en peligro a mi Anapse? Lyanna se levantó despacio. Aunque la preocupación por Lunar la golpeó de inmediato, mantuvo la calma. Comandante, os ruego que os tranquilicéis. Lunar no lastimaría a nadie. Ya advertí que no soportaba el encierro. Pero Xaidan no escuchaba. Si algo le ocurre a mi Anapse, os mataré a ambos. Lyanna dio un paso hacia los barrotes. Perder el control no ayudará a encontrarlo. Sin previo aviso, Xaidan la agarró violentamente de la ropa y la estampó contra los barrotes. El golpe despertó algo oscuro en su interior. La rabia, aquella voz que siempre susurraba en las sombras, volvió a aparecer en su mente. ¿Vas a permitir esto? Un calor abrasador recorrió su cuerpo. Sus ojos azules comenzaron a teñirse de un intenso tono anaranjado, mientras una energía oscura envolvía a la joven Dorvalis. Y entonces explotó. Lyanna levantó la mano y una violenta ráfaga mágica destrozó los barrotes de la celda. La explosión lanzó a soldados, manos de luz y al propio Xaidan contra las paredes de piedra. El estruendo retumbó por toda la mazmorra. La joven salió lentamente de la celda destruida. Su expresión era fría, inquietante. Se inclinó frente al comandante que apenas podía respirar tras el impacto. Esto es una advertencia, comandante, dijo con una voz oscura y profunda. Si volvéis a tocarme, no seré tan benevolente. Sus ojos anaranjados brillaban con una intensidad aterradora. Si quisiera hacer daño, nadie podría detenerme. Y os aconsejo que dejéis a Lunar en paz. No querréis descubrir de lo que soy capaz si de verdad me enfado. Xaidan intentó responder, pero el dolor apenas le permitió gruñir. Poco después, varios guardias y manos de luz rodearon a Lyanna, apuntándole con lanzas y magia luminosa. La joven Dorvalis los observó con inquietante tranquilidad. Sus ojos seguían brillando con aquel intenso tono anaranjado. ¿De verdad creéis que eso os servirá?, preguntó con una fría serenidad. Vuestras lucecitas no me detendrán. Nadie se atrevió a desafiarla. Finalmente, los soldados optaron por escoltarla hacia otra celda, manteniendo las distancias. Lyanna caminó con la cabeza alta, sintiéndose poderosa por primera vez en mucho tiempo. Si permanecía encerrada, sería porque ella lo decidía. Mientras tanto, Xaidan abandonó la mazmorra tambaleándose, consumido por la rabia y el miedo. Aquella magia le recordaba las antiguas historias sobre las brujas que habían destruido a Elorian. Y estaba convencido de una cosa: Lyanna debía ser eliminada antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, mientras avanzaba por los pasillos del templo, algo llamó su atención. Varios soldados y celadores permanecían inmóviles, observando el extremo del corredor como hipnotizados. Entonces escuchó aquella voz, la voz de Inísel. Xaidan avanzó rápidamente hasta llegar al patio, y la escena lo dejó paralizado. Lunar estaba allí. La inmensa criatura permanecía junto a la emperatriz mientras ella acariciaba tranquilamente su rostro. Lunar será aceptado en el templo y podrá recorrerlo libremente, declaró Inísel ante todos. La incredulidad golpeó a Xaidan. No podía entender cómo la emperatriz confiaba en una bestia tan peligrosa. Inísel entonces reparó en la sangre que caía por la frente del comandante y se acercó preocupada. Xaidan, ¿qué te ha sucedido? Pero él apenas la escuchó. Seguía mirando fijamente a Lunar. Aftocrate y mi emperatriz, debo advertirle sobre la prisionera de los cardinales, dijo finalmente. Afti y Guinay. Esa mujer es una bruja.
Sus poderes son peligrosos e incontrolables. Si no actuamos pronto, podría destruirnos. Las palabras dejaron un pesado silencio en el ambiente. Sin embargo, Inísel no apartó la mirada. Algo dentro de ella le impedía condenar a Lyanna. Y la actitud de Lunar solo reforzaba aquella sensación. Si una criatura tan poderosa confiaba en ella, quizá había algo más que oscuridad en su corazón. Finalmente, la emperatriz habló con firmeza. Saidán, valoro tu lealtad y tu preocupación, pero mi decisión está tomada. La señorita Lyanna no será lastimada. Lunar soltó un leve gruñido satisfecho mientras Inísel continuaba. Aprenderá a controlar sus poderes y participará en los combates del valor. Todos merecen una oportunidad. Saidán endureció el gesto. Las palabras de Inísel eran más que una simple orden. La emperatriz estaba depositando su confianza en alguien a quien él consideraba una amenaza. Aún así, no podía desafiarla, Mi Anapse. murmuró inclinando la cabeza. Solo deseo protegerla a usted y al Imperio. Ya le he advertido. Si esta es su decisión, obedeceré. Inísel observó el conflicto reflejado en sus ojos. ¿Confía en mí, Saidán? Respondió con serenidad. A veces el miedo nos hace juzgar mal a las personas. La señorita Lyanna no es la amenaza que crees. El comandante guardó silencio. Entonces la emperatriz se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el pasillo, acompañada de Lunar, cuyos pasos resonaban suavemente en la calma del templo. Saidán permaneció inmóvil observándolos marcharse, incapaz de apartar la inquietud de su mente. Mientras avanzaba junto al lunárgido, Inísel también sentía el peso de su decisión. Proteger al imperio y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad a quienes todos consideraban peligrosos no era un camino sencillo, pero en el fondo de su corazón sabía que estaba haciendo lo correcto. Y aunque el futuro seguía envuelto en incertidumbre, estaba decidida a sostener aquel frágil hilo con todas sus fuerzas.